Hola. Hola, buenas tardes. Hola. Vamos a esperar a que os vayáis uniendo. Poco a poco. Vamos a empezar enseguida. Vamos a dar unos minutos de margen para que se conecten las pacientes. Hola, la vida llega. Hola. Archer, Mary de Lope, Diez, hola. Hola Maya, Ocibima, hola, buenas tardes. Bueno, lo primero os voy a pasar una pequeña presentación para hablar un poquito de las pruebas que os vamos a pedir en la primera consulta para hacer el estudio básico de la fertilidad, y luego ya vamos a dar paso a vuestras preguntas, ¿vale? Entonces vamos a ir empezando. Voy despacito y así vamos esperando a que se unan las pacientes. Bueno, cuando decimos que hay que estudiar a una pareja, se debe indicar un estudio de fertilidad cuando lleva más de un año de relaciones no protegidas. Este margen que se da de un año no está elegido al azar, es a través de estudios que hemos realizado, y que sabemos que las pacientes que más les cuesta embarazarse son aquellas pacientes, más o menos un 15% de la población ahora mismo, que va a tardar más de un año en quedarse embarazada, y es sobre esa población sobre la que hay que incidir con los tratamientos. La esterilidad primaria es aquella que denominamos cuando la pareja nunca se ha quedado embarazada, y la secundaria es cuando ya ha habido gestación y después transcurren más de un año sin un nuevo embarazo. Entonces, primero, ¿qué pruebas vamos a hacer a las mujeres? Eso es. Lo primero que vamos a hacer es una anamnesis, una historia clínica. Vamos a preguntar los antecedentes personales y familiares, enfermedades, operaciones, alergias, consumo de fármacos, de tóxicos, historia menstrual, importantísimo saber cómo tenéis los ciclos, cada cuánto tenéis regla, cuántos días dura la regla, si habéis notado un acortamiento del ciclo, cuándo ha sido la primera menstruación, etcétera. Todo cambio importante que haya ocurrido en la regla en los últimos meses o años lo vamos a tener en cuenta. Y después la historia de la fertilidad de la pareja. Primero, si ha habido embarazos espontáneos, y cuántos y cómo han terminado.
y después si ha habido incluso tratamientos previos para que la mujer se haya quedado embarazada. Eso es toda la historia clínica que hay que abordar antes de solicitar las pruebas. Y después, bueno, pues las pruebas. Primero, siempre nos oís hablar de reserva ovárica. La reserva ovárica es lo primero que miramos en una mujer que se quiere quedar embarazada, porque cuantificar qué cantidad de óvulos tiene esa mujer nos va a dar una aproximación hacia qué capacidad de embarazo tiene. Entonces eso, que es lo más útil en reproducción asistida, pues casi también es lo más fácil de valorar, porque consiste en hacer una analítica de sangre, si es con FSH y estradiol, pues entre el primer y el quinto día de la regla, y si no, una hormona antimuleriana que se puede hacer en cualquier momento del ciclo, no es necesario que estés con la regla para hacértela. Esas son las hormonas básicas para medir la reserva funcional. Y el segundo parámetro es el ecográfico. En la ecografía, contar el número de folículos es lo que nos va a dar una aproximación más fiable hacia cómo nos va a responder después esa mujer ante un tratamiento de una estimulación ovárica. Porque la reserva ovárica, sobre todo lo importante es detectar aquellas que tienen la reserva muy baja, porque son las mujeres a las que más les va a costar quedarse embarazadas y sobre todo a las que hay que informar lo antes posible de su pérdida de capacidad reproductiva, para que, si bien no están buscando un embarazo activamente en el momento actual, hagan una preservación de su maternidad, una preservación de sus óvulos, ¿vale? Esto en cuanto a reserva ovárica. Y luego, además de ver el recuento de folículos en la ecografía, otras patologías que se pueden detectar con una ecografía vaginal pues son patología uterina, miomas, adenomiosis, malformaciones uterinas, pólipos de endometrio, endometrios hipertróficos, hiperdesarrollados, endometrios insuficientemente desarrollados, incluso endometrios atróficos o en los que sospeches una asinequia, endometrios que por ecografía parezca que puedan tener una sospecha de endometritis crónica, endometrios que quedan con líquido en la cavidad. Todo eso se puede ver con una simple ecografía en consulta. La patología de la trompa también se puede ver en la ecografía. Cuando la trompa está obstruida, lo que hace es dilatarse y llenarse de líquido, y eso se ve en la ecografía, es lo que llamamos hidrosalpinx, cuando una trompa tiene líquido. Y luego patología ovárica, pues principalmente quistes de ovario. Los que ponemos más atención son sobre todo los quistes de endometriosis, porque la endometriosis es una patología con mucha prevalencia dentro de las pacientes de reproducción asistida, y por tanto hay que mirar bien focos de endometriosis, incluso quistes de endometrio más grandes, ¿vale? Todo esto en ecografía, en consulta, en la primera consulta. Después, otro cuando ya tenemos estudiado el ovario y el útero. El tercer factor, la trompa. La trompa es el conducto que comunica el útero con el ovario, imprescindible que funcione bien para que una mujer consiga un embarazo natural. Esta prueba para ver la permeabilidad es una prueba de contraste donde el radiólogo utiliza un líquido radiopaco que introduce por el cuello del útero, y ese líquido difunde a cavidad uterina y a trompas. Y en varias radiografías seriadas vamos a ir viendo cómo se rellena y luego cómo se vacían las trompas. O sea que nos va a servir tanto para ver defectos en cavidad uterina como obstrucción tubárica, pues proximal o distal, por ejemplo, para diagnosticar un hidrosalpinx. ¿Qué más? Pruebas para ver el interior del útero por visión directa. La histeroscopia es una endoscopia donde tú introduces una óptica por el cuello del útero para ver por dentro la cavidad uterina. La cavidad se llena con suero fisiológico y te permite distenderla y ver el tamaño
la forma y por tanto es la prueba diagnóstica más eficaz para ver patología intrauterina, malformaciones, pequeños tabiques, úteros unicornes, pequeños pólipos que son isocogénicos con el endometrio y no los ves en la ecografía, miomas submucosos que son miomas que están dentro de la cavidad uterina, o sinequias que son adherencias, pegaduras, pues bien, o de legrados previos o de infecciones previas. Entonces la histeroscopia es una prueba diagnóstica, es una prueba también terapéutica, porque en el mismo acto quirúrgico tú puedes resecar el tabique, resecar el pólipo, resecar el mioma, o sea que te permite hacer una acción conjunta a solo ver la cavidad. Igualmente nos permite tomar biopsia de endometrio, selectiva o aleatoria, pero nos permite coger trocitos de endometrio para mandarlos a anatomía patológica y descartar procesos de endometritis crónica. Estaba leyendo una pregunta, solo se puede saber si tienes las trompas tapadas con la prueba del contraste. No, hay más pruebas para ver la permeabilidad de las trompas. Si queréis luego las contestamos al final, pero esta me ha pasado así, justo la he leído. Tienes otra prueba para ver la permeabilidad de las trompas, que es una prueba un poco menos dolorosa e invasiva, que lo que pasa es que la histerosalpingografía es la que se ha hecho siempre, pero tienes otra prueba que se introduce como una especie de gel con una jeringuilla y el gel también rellena y luego ves por ecografía cómo va pasando el gel por la cavidad y la trompa, y eso te permite verlo en consulta, pero luego al final vemos todas las preguntas, ¿vale? Luego, más pruebas para la mujer. Bueno, luego vemos también un poco las indicaciones específicas de cada patología. El cariotipo, que es sacar la fórmula cromosómica de la mujer en sangre periférica. Una mujer normal tiene 23 pares de cromosomas, 46 cromosomas y el par sexual es XX. Eso es un cariotipo normal. Y un cariotipo patológico es todo lo que difiere de esa normalidad en cuanto a que haya o presencia de material por exceso o por defecto, material genético en ganancia o en pérdida, o un reordenamiento, o sea, un descoloque de los genes, aunque no haya pérdida ni ganancia, están descolocados. Eso es un cariotipo alterado. Y el X frágil, pues es estudiar una mutación que está presente en el cromosoma X y que, bueno, pues produce sobre todo disfunción intelectual en niños varones. Es una enfermedad que se transmite de madre a hijo varón. Más pruebas. Alteraciones metabólicas, endocrinas, sacar un perfil tiroideo, que es una analítica de sangre, TSH, anticuerpos antitiroideos, el perfil glucemia, insulina, para detectar la insulinoresistencia, sobre todo en pacientes con síndrome ovario poliquístico, hacer una prolactina, todos estos análisis de sangre. Un perfil androgénico, medir la testosterona, la androstendiona, el sulfato de hidroepiandrostendiona y la 17-hidroxiprogesterona. Son hormonas que se llaman androgénicas por ser las hormonas asociadas al perfil masculino. Y luego, y también importante, tener el índice de masa corporal de la paciente que lo sacas con la altura y el peso, ¿vale? Otra prueba en la mujer que estamos pues planteando según los casos es la prueba de la receptividad endometrial. La prueba de la receptividad endometrial es buscar la ventana de implantación en el endometrio de la mujer. Se puede hacer de cualquier manera, de una manera estimulando el ciclo en fecundación in vitro, o en el ciclo natural de la mujer, o en un ciclo sustituido con estrógenos. Entonces, la biopsia se toma en un día específico del ciclo y esa biopsia es un estudio genético donde se estudian los genes relacionados con la implantación embrionaria, con la receptividad. Y el test pues, nos va a salir receptivo pues, en el 80% de las pacientes, pero hay un 20% de pacientes que tienen una asincronía en su ventana de implantación y por tanto no va a ir ligada donde está la ventana de implantación con el día de desarrollo del embrión, y estas pacientes van a tener mayor proporción de fallos de implantación.
Entonces el endometrio nos puede dar prereceptivo cuando le faltan horas o días para estar en su ventana de implantación, o posreceptivo cuando ya ha pasado el tiempo de la implantación. Entonces este resultado nos permite individualizar la transferencia a la mujer, normalmente como lo hacemos en un ciclo sustituido con estradiol y progesterona. Pues el test nos va a marcar cuántas horas de progesterona necesita ese endometrio para alcanzar su ventana de implantación óptima. Entonces esto se hace mediante una biopsia de endometrio que se hace con una cánula, habitualmente en la consulta normal en la clínica. No hace falta sedar para tomar una biopsia del endometrio. Esto en cuanto a receptividad. Y luego en cuanto a estudio inmunológico, pues bueno, importante medir el genotipo de los receptores KIR. Los receptores KIR están en las células, en las NK del útero. Son unas células encargadas de la vigilancia a nivel endometrial de lo que entra en el útero de los embriones y también de los patógenos. Entonces están programadas para reconocer y para permitir, en el caso del embrión, permitir la invasión del trofoblasto y permitir la implantación del embrión. O sea que lo normal en el endometrio es que hay una permisividad hacia la implantación del embrión. Pero hay pacientes con genotipo. Esto es como el grupo sanguíneo. Hay varios tipos y es el mismo para toda la vida. Entonces el genotipo puede ser AA, AB o BB. Y luego, dependiendo de lo que presente el embrión va a tener algo que se llama HLA, que es algo que presenta el embrión y que ha heredado del gameto femenino y del gameto masculino. Entonces el embrión, eso que presenta, le hace al KIR activar o inhibir la implantación del embrión. Entonces, de todo esto lo que más se sabe es cuál es el genotipo de la mujer más inhibidor de la implantación, que son las mujeres con el KIR AA. Esas mujeres tienen mayores defectos de placentación y eso se manifiesta a todos los niveles, desde el fallo de implantación hasta el aborto repetido, hasta después en embarazo, alteraciones de placenta, preeclampsia, crecimiento intrauterino retardado, etc. Y esto en mujeres en las que más se ve es en pacientes cuyo embrión tiene mucho HLA-C2, sobre todo de origen paterno. ¿Vale? Esto luego tiene ciertas connotaciones en reproducción asistida cuando el gameto femenino también está cambiado y es de óvulo de donante. Entonces ese embrión se está comportando con los dos alelos ajenos a la madre y por tanto las pacientes con un KIR AA necesitan buscar unos donantes específicos con un HLA específico para tener mayor compatibilidad inmunológica. ¿Vale? Luego hablamos al final de todas las preguntas que tengáis. Vamos a ver las pruebas que se hacen al varón. Un seminograma es una prueba donde el señor deja una muestra de semen para ver el número, la movilidad y la morfología de sus espermatozoides, y un test de supervivencia espermática es capacitar el semen y ver cuántos quedan móviles aptos para la fecundación. ¿Vale? Luego hay otra prueba que se llama una fragmentación del DNA espermático. Esto es una prueba que consiste en ver si las cadenas de ADN están más fragmentadas, más rotas en ese semen. Y hay dos tipos de fragmentación. Hay una fragmentación de cadena simple y hay una fragmentación de cadena doble. Esto, en la práctica clínica, lo que nos viene a decir es que los varones que tienen una fragmentación alterada, una fragmentación muy excesiva de cadena simple, van a ser hombres con menos capacidad de embarazo, con menos capacidad de fecundación del óvulo, frente al hombre con una fragmentación de cadena doble alterada, que sobre todo lo que le va a dar a la mujer son abortos de repetición por mayor generación de embriones con anomalías cromosómicas. Entonces, bueno, esto hay varias pruebas para ver el índice de fragmentación, y habitualmente se pueden pedir por separado la simple o la doble o las dos juntas en una sola prueba. Otra prueba en el semen genética es el FIS.
El FIS es mirar los cromosomas que tienen los espermatozoides y ver si tienen una dotación cromosómica normal. El espermatozoide, que es una célula que después tiene que fecundar al ovocito, tiene que tener la mitad de los cromosomas para que cuando fecunda el óvulo, con la carga genética del óvulo, hagan un embrión con la dotación cromosómica completa. Entonces hay espermatozoides que no han hecho bien esa división cromosómica y tienen un cromosoma completo, con lo cual cuando van a fecundar al óvulo le están dando 3 copias del cromosoma al embrión y le están dando un defecto cromosómico, un defecto genético al embrión. Otras pruebas que vamos a pedir al varón, el cariotipo, una ecografía de testículos para ver, pues para buscar, por ejemplo, varicocele, para buscar tumores testiculares, un cultivo de semen para buscar infección en próstata, prostatitis crónica, y un perfil hormonal en sangre. Vamos a medirle al señor las hormonas para estudiar un posible factor masculino de origen endocrino, por ejemplo. Entonces, bueno, esto es un poco lo que yo os quería contar en cuanto a pruebas generales que pedimos, y ahora ya vamos a ir entrando en preguntas que habéis hecho. Vamos a ir pasándolas. A ver, ¿cuándo se recomienda hacer un hatching asistido? El hatching es una técnica que se le hace al embrión. Antiguamente se le hacía como un pequeño agujero, ahora ya es adelgazar un poquito la zona pelúcida del embrión con láser para permitir la eclosión del embrión. La eclosión quiere decir cuando el embrión se sale de la zona pelúcida ya para implantar. Con lo cual los embriones que les haces un hatching van a tener probablemente más fácil, por lo menos de una manera teórica, hacer la eclosión y la implantación. Lo que pasa es que luego esta técnica no ha demostrado tanta eficacia como pretendía la teoría. Sí que se ha visto que va a mejorar en pacientes con mal pronóstico, en pacientes con fallos de FIV repetidos, en embriones con zonas pelúcidas muy gruesas, que ya vienen de ovocito con zona pelúcida gruesa. Otra pregunta: tengo 42 años y nunca me he quedado embarazada. ¿Qué pruebas son pertinentes hacer? Bueno, pues lo principal, lo que hemos hablado al principio de todo, es medir tu reserva ovárica. Con 42 años, de una manera prácticamente fisiológica, el ovario está en pérdida folicular y probablemente la reserva ovárica esté disminuida. Esto lo que quiere decir es que vamos a encontrar niveles de antimuleriana probablemente algo bajos o recuento folicular bajo. Hay que hacer más pruebas, pero eso es lo principal que hay que medir en una mujer de 42 años. ¿Qué reserva funcional tiene? Para ver cómo le encaminas el tratamiento hacia hacer estudios secundarios y después plantear la técnica más adecuada. Luego, ¿qué estudios realizan en los óvulos antes de una FIV? Bueno, el óvulo de una manera directa no se puede estudiar. En fecundación in vitro tú puedes estudiar el óvulo una vez que lo tienes fuera. Una vez que lo has sacado, sí puedes verlo en el microscopio y ver una serie de características morfológicas que va a presentar el ovocito. Pero antes de una FIV, todas las pruebas de estudio del óvulo son indirectas, hacia cuantificar hormonas, cuantificar reserva, edad también como marcador indirecto, pero no hay una prueba directa para ver calidad ovocitaria antes de hacer fecundación in vitro. Más preguntas. Si el esperma de mi marido es escaso y vago, ¿se podría hacer el tratamiento? Si el semen tiene una concentración baja y una movilidad disminuida, el tratamiento más adecuado es hacer una fecundación in vitro con una microinyección espermática o técnica de ICSI, que es la inyección intracitoplasmática del espermatozoide dentro del ovocito, para ayudarle a hacer la fecundación de una manera que de una manera natural el espermatozoide no la va a hacer.
Incluso hay técnicas de selección espermática para cuando hay un factor masculino severo, para mejorar la selección de los espermatozoides, para seleccionarlos de una manera que no sea tan subjetiva por parte del equipo de embriólogos que lo están mirando en el microscopio, sino que hay pruebas como el Fertility Chip que te van a ayudar a hacer una mejor selección del espermatozoide con el que vas a pinchar el ovocito. Luego, tras varios abortos repetidos, en paciente... A ver que no me sale la pregunta. Se me ha quedado un mensaje en medio y no consigo leer la pregunta. Tras varios abortos repetidos en paciente de 28 años, con buena reserva y todas las pruebas de trombofilia, inmunología bien, ¿qué puede pasar? Bueno, lo primero, esta paciente, saber si estos abortos han sido embarazos naturales o han sido embarazos con una técnica de reproducción asistida. Y después, bueno, pues aparte de tener estudiada la reserva ovárica, la trombofilia y la inmunología, más cosas que te faltan para estudiarte los abortos sería, en el caso tuyo, un cariotipo, que es el estudio de tus cromosomas, un estudio de tu útero en todos los sentidos, en ecografía, para ver todo lo que hemos dicho, posibles miomas, pólipos, malformaciones uterinas, presencia de hidrosalpins, presencia de endometriosis, presencia de alteraciones funcionales en el endometrio, por ejemplo, endometrios hiperengrosados que puedan ser sugestivos de hiperplásicos, endometrios muy delgados que sean sugestivos de una mala vascularización endometrial. Más cosas que puedes estudiar en tu pareja masculino, su cariotipo, su seminograma, y luego lo que hemos dicho, la fragmentación de cadena doble y el FISH en espermatozoides para ver posibles anomalías en el espermatozoide, posibles anomalías genéticas. Y después de eso, valorar vuestras oportunidades, porque si estos embarazos han sido de manera natural, una técnica de reproducción asistida os va a ayudar a mejorar la selección de los embriones que vas a transferirte, tanto desde un punto de vista morfológico como desde un punto de vista genético, si se hace un screening de alteraciones genéticas en el embrión. O sea que pueden faltarte pruebas todavía por hacer. Más preguntas. En una trompa dilatada por histerosalpingografía y tras 2 abortos hay que quitarla. En una trompa dilatada es una trompa que probablemente esté obstruida y que está haciendo un hidrosalpins. Y el hidrosalpins es una patología que se relaciona mucho con dificultad para implantación del embrión, tanto por un efecto embriotóxico, como por un efecto de arrastre, como por un efecto de aumentar el peristaltismo en el endometrio. Entonces, esta trompa dilatada también puede ser un caldo de cultivo para crecimiento bacteriano, y eso igualmente está comunicado con el útero y puede estar haciendo una inflamación en el endometrio y por tanto produciendo abortos por una endometritis, por una infección en el endometrio. Por lo tanto, está indicado quitar esa trompa. Yo creo que sí. La implantación y antes de la primera eco, aborto, ¿qué aconseja? Bueno, si es depende del contexto, pero si es un primer ciclo de fecundación in vitro, es una primera transferencia en la que ha habido un embarazo, por lo que parece ha sido un embarazo bioquímico, que es un embarazo que afecta, o sea, es un embarazo que se detecta solo por analítica de sangre y que no llega a verse en la ecografía.
es un embarazo que se ha detenido de una manera muy temprana. Casi siempre estos embarazos tienen una causa genética, estos abortos tienen una causa genética por alteraciones en el embrión, casi siempre. Yo te diría que si es tu primer transfer y ha habido un bioquímico y te quedan embriones, yo te aconsejo que te sigas transfiriendo. Habitualmente un solo embarazo bioquímico, un solo suceso no es indicativo de que pueda haber algo más allá y habitualmente lo que se aconseja a la mujer es seguir transfiriendo embriones sin hacer ninguna prueba adicional. Pero ya te digo que depende del contexto en el que haya ocurrido todo esto, si es primera vez o está ocurriendo reiteradamente, o si llevas muchos embriones transferidos o es el primer embrión que te has puesto. Si tienes abortos de repetición, ¿qué pruebas hay que realizar? Bueno, en el aborto hay que estudiar los dos factores principales, que son el embrión por un lado y el útero por el otro. El embrión, que procede tanto del ovocito como del espermatozoide, pues hay que ir más allá y analizar el ovocito, de qué edad procede, de qué reserva ovárica procede, esta mujer tiene un cariotipo normal o alterado, tiene unas pruebas de reserva ovárica normales. Entonces, primero buscar el origen del óvulo como pruebas para estudiar la calidad ovocitaria. En el semen, lo que hemos dicho, estudiar la fragmentación, hacer un FISH en espermatozoides y hacer un cariotipo. En el embrión tienes la posibilidad de diagnosticar, de hacer un cribado de anomalías genéticas antes de poner los embriones para valorar y diagnosticar posibles causas de abortos con un origen genético, con un origen cromosómico en una anomalía en el embrión. Y luego en el útero tienes todo otro grupo de patologías que te engloban pues desde las patologías orgánicas, los miomas subseros, los miomas submucosos, los que están dentro de la cavidad, los miomas intramurales grandes, los úteros con una gran adenomiosis difusa, los úteros con presencia de pólipos en el endometrio, los úteros que producen endometrios muy insuficientes, con una capa basal muy poco vascularizada y con un endometrio que apenas prolifera. ¿Qué más tienes que estudiar? Tienes que estudiar las células NK, el genotipo KIR de tus células NK en el útero, tu genotipo y tu HLA y el de tu pareja. Tienes que hacer un estudio de las trombofilias, que son alteraciones de la coagulación, descartar un síndrome antifosfolípido o alguna otra enfermedad autoinmune, por ejemplo el lupus, que también es muy prevalente en mujer joven. No sé si me dejo algo como... Bueno, vamos a ir viendo más preguntas y vamos viendo. A ver, ¿por cuál iba? Aquí. Causas de aborto de repetición con todas las pruebas previas. Bueno, esto le acabamos de contestar. Tengo 38 años. El año que viene quiero ser mamá. ¿Cuándo debería pedir cita? Yo creo que con 38 años deberías pedir cita pronto, por lo menos para ver de qué reserva ovárica dispones de cara a planificar un embarazo y a planificar tu proyecto reproductivo. Porque a partir de los 35 años la capacidad de embarazo cae mucho y la reserva ovárica también cae mucho. Entonces, si tú planificas un primer embarazo a partir de los 39 años y a lo mejor incluso un segundo embarazo ya por encima de los 40, probablemente vas a necesitar, si no para el primero, para el segundo embarazo, a lo mejor algo de ayuda. Entonces, cuando se proyecta un embarazo más a largo plazo, la recomendación, sobre todo cuando vais a buscar embarazo por encima de los 40, es que hagáis una preservación de vuestros óvulos, que hagáis una vitrificación de los óvulos, una congelación de los óvulos,
para tener luego oportunidades de embarazo con óvulo propio y no tener que recurrir a la ovodonación tanto por escasez de óvulos como por mala calidad ovocitaria. Entonces, al menos pedir una cita para hacerte una antimuleriana y una ecobasal para ver tu recuento de folículos antrales y con eso hacerte un poco tu estrategia de futuro. ¿Cuánto tiempo se tarda en hacer el tratamiento completo? Bueno, un tratamiento de fecundación in vitro comienza con la regla y se tarda más o menos unas 2 semanas en estimular los ovarios. Después se hace una punción, que es extracción de los óvulos, se microinyectan ese mismo día y los embriones se van a poner en el útero unos días más tarde. O sea que más o menos desde la regla hasta la transferencia embrionaria van a pasar alrededor de entre 16 y 20 días más o menos, y después de la transferencia hay que dejar 2 semanas para hacer un test de embarazo. O sea que alrededor de un mes para desde que tú empiezas con el tratamiento de la estimulación saber si te has quedado embarazada. A ver, más preguntas. ¿Hay algo para mejorar la calidad ovocitaria para una FIV? Bueno, hay ciertos suplementos en los que se está viendo en estudios recientes que pueden mejorar algo la calidad de los óvulos. Estos son, por un lado, la vitamina D, por otro lado, la melatonina y por otro lado, el mioinositol. Son suplementos que se toman por vía oral, que están incluidos muchas veces en los complementos vitamínicos preconceptivos y de embarazo, y que en ensayos clínicos pues parece que se está viendo una posible mejora en la calidad de los ovocitos. Vacunación COVID estando embarazada no se recomienda porque la vacuna todavía no se ha ensayado en mujeres embarazadas y por tanto, como no tenemos la seguridad de que sea inocua para la embarazada y para el feto, no estamos aconsejando vacunar a las embarazadas, y de hecho las pacientes que estáis vacunando, si empezando ciclo, estáis demorando la transferencia embrionaria al menos 2 semanas desde la segunda dosis de la vacuna, que esa es la recomendación que ha hecho el Ministerio de Sanidad. Protocolo a seguir para pacientes con endometriosis y adenomiosis. Bueno, para el tratamiento para la adenomiosis no hay realmente ningún tratamiento médico efectivo para curar la adenomiosis, y tampoco hay ningún tipo de intervención quirúrgica que pueda mejorar la adenomiosis. Se ha probado con corticoides, con antiinflamatorios, con análogos. La adenomiosis generalmente no mejora o mejora de una manera puntual durante esas pautas, y en cuanto la suspendes se vuelven a ver esos focos de adenomiosis. Pero bueno, la paciente con endometriosis, lo que hay que hacer a cualquier edad es ver reserva ovárica, constatar si realmente las trompas están bien o no, porque las pacientes con endometriosis, aparte de que puedan tener la calidad de los óvulos más o menos afectada, o una reserva ovárica más pequeña, muchas veces porque se han hecho muchas cirugías en los ovarios, también son pacientes con mucha patología en la trompa, o bien por adherencias, o bien por hidrosalpins, o bien por cirugías previas. Son pacientes que habitualmente cuando los ovarios están muy adheridos, la trompa también está muy adherida. Por tanto, el protocolo de una paciente con endometriosis es hacerle el tratamiento más efectivo al menor número posible de tratamiento hormonal, porque el tratamiento hormonal, hasta que la mujer se queda embarazada, que luego le va a mejorar mucho su endometriosis, pero hasta que se queda embarazada, el tratamiento hormonal pues le está exacerbando los síntomas, le puede también alimentar un poquito el endometrioma y hacérselo crecer. Entonces no le debes hacer un tratamiento a una paciente con endometriosis con bajas probabilidades de embarazo, porque encima le vas a agravar la enfermedad. Por tanto, son pacientes que casi nunca son candidatas a inseminación artificial,
Casi siempre la indicación directa suele ser fecundación in vitro y en algunos casos, incluso en pacientes muy jóvenes, la recepción de ovocitos, la ovodonación. Tenemos más dudas. Fecundación in vitro con índice de masa corporal de 35. Bueno, las pacientes con índices de masa corporal alto tienen más dificultad para quedarse embarazadas, primero porque responden peor al tratamiento, entonces les salen menos ovocitos de los esperados. Esto es así, bueno, pues primero porque por su índice de masa corporal, la medicación que utilizan llega en menor biodisponibilidad al ovario y por tanto a igualdad de dosis le llega menos cantidad al ovario. Y segundo, porque además son punciones muy dificultosas donde muchas veces no se pueden sacar todos los ovocitos que tiene la mujer porque hay folículos donde no llega la aguja. Eso en cuanto al número de ovocitos, pues que además se ha visto que los óvulos de las pacientes con obesidad son ovocitos con menor tasa de fecundación, menor tasa de fertilización y además después también son mujeres que tienen más abortos por más alteraciones metabólicas que la obesidad en sí, pero la obesidad puede tener alteraciones en el endometrio y eso hace que mujeres que incluso son obesas haciendo una recepción de ovocitos también tengan una mayor tasa de abortos por un endometrio alterado por la obesidad, por el exceso de estrógenos que produce la obesidad. ¿Crees que las operaciones de útero son una gran oportunidad para la implantación del embrión? Bueno, hay cirugías uterinas que mejoran mucho las probabilidades de implantación del embrión. Por ejemplo, los miomas submucosos, que son los miomas que están dentro del útero, cuando se extirpan, la mujer aumenta sus probabilidades de embarazo. Y la extirpación de los miomas submucosos se hace por histeroscopia, es una cirugía mínimamente invasiva y además que no requiere un tiempo de espera posterior para la búsqueda del embarazo. Más cirugías uterinas, bueno, por supuesto, la resección de un septo, el ampliar la cavidad uterina cuando tiene un tabique central y lo resecas para agrandar el útero, también mejora la probabilidad de implantación del embrión. La extirpación de pólipos, sobre todo cuando estos pólipos son grandes o cuando estos pólipos tienen asociada una hiperplasia, también va a mejorar la implantación del embrión. Después, bueno, no en el útero, pero por ejemplo las trompas dilatadas que hemos dicho, el hidrosalpinx, también una extirpación o un clampado de las trompas también va a mejorar la implantación del embrión. Así que sí, hay cirugías que sí mejoran claramente. Los miomas intramurales grandes también. No todos los miomas afectan, sobre todo los que están muy fuera de cavidad, los que son subserosos, aunque sean grandes, esos afectan poco, pero los intramurales, los que están en la pared del útero, sobre todo si son varios o si hay un mioma grande que está compactando en cavidad, esos miomas también afectan mucho a la capacidad de embarazo de ese útero y una cirugía, una miomectomía va a aumentar las posibilidades de éxito después. Estoy viendo el déficit es que he visto me parece esta pregunta varias veces que me ha pasado. El déficit de vitamina D afecta a la implantación. El déficit de vitamina D, que hoy en día pues es un debate que está muy en boga porque parece que estamos primero diagnosticando déficit de vitamina D, primero por las técnicas de cómo se realiza esa determinación de vitamina D y segundo porque depende de los grupos control en donde se haya realizado, qué población tengas tú de referencia para el déficit de vitamina D, estás o no en un déficit realmente verdadero. Entonces, lo primero es que parece que se está sobrediagnosticando un déficit de vitamina D. Pero es verdad que el déficit de vitamina D, el déficit severo de vitamina D, sí afecta a los resultados finales del ciclo de fecundación in vitro. Se han visto receptores de vitamina D en el ovario, en el endometrio,
el líquido folicular, cuando el líquido folicular, los niveles en líquido folicular de vitamina D se correlacionan mucho con los niveles en sangre. Por tanto, una paciente que tiene un déficit de vitamina D en sangre severo también va a tener un déficit en líquido folicular, y eso va a hacer una menor maduración del ovocito en ese folículo y una peor corte ovocitaria. Entonces, ovocitos de posiblemente peor calidad en pacientes con un déficit severo de vitamina D, y después una afectación también en endometrio, donde también hay receptores de vitamina D, y por tanto son dos órganos donde actúa la vitamina, y a tener en cuenta en cuanto a que el déficit, pues aunque los ensayos clínicos estén todavía un poco sin llegar a una línea común de acuerdo, sí parece que hoy en día hay una recomendación de suplementar a las pacientes con déficit severo por debajo de 15, déficit severo de vitamina D a las pacientes que están haciendo reproducción asistida. No sé si te he contestado. Más cosas, tratamientos de incompatibilidad inmunológica. Bueno, esto es lo más importante primero. Aparte del tratamiento farmacológico, que ahora os digo, lo primero es cuando hay una incompatibilidad inmunológica, cuando una mujer tiene un KIR AA y tiene que buscar HLAs en los gametos, que haya mucho C1. Eso quiere decir que se mira el suyo y el de la pareja, o el del donante de semen o la de la donante de óvulos. Entonces hay que intentar, cuando hay con gametos de donante, siempre que los donantes tengan el HLA C1 o en su mayor parte C1, más prevalencia de C1 que C2 en ese embrión, en la paciente con un KIR AA. Y después, bueno, pues por ejemplo, cuando el varón tiene un C2 o un C1, pero el varón no lo vamos a sustituir, entonces el tratamiento farmacológico de apoyo parece que de momento lo único que ha dado resultados o que tiene más evidencia clínica es dar ácido acetilsalicílico, heparina de bajo peso molecular y corticoides. Eso por imitación de otras patologías inmunológicas o autoinmunes, como el síndrome antifosfolípido o el lupus. Las demás terapias, las terapias con inmunoglobulinas, con lípidos, con todos esos tratamientos, a día de hoy todavía no tienen una evidencia clínica de mejoría de recién nacido vivo. Incluso algún trabajo se ha visto un descenso de recién nacido vivo en las pacientes en las que estaban haciendo esas terapias inmunológicas. Entonces, de momento, los inmunólogos solo recomiendan aspirina, heparina y corticoide para las transferencias de estos pacientes, y además asegurar la mayor aloinmunidad posible, que como hemos dicho sería buscar donante de óvulos, donante de semen, C1. Vale, no tengo más preguntas. Aquí hay más preguntas. ¿Qué pruebas debo realizarme? 40 años, tuve cáncer de tiroides y me quitaron la glándula, un embarazo ectópico y un aborto de poquitas semanas. Una FIV negativa, mi antimuleriana es de 1.02. Bueno, pues también lo primero, saber si con el tumor te dieron o no radioterapia o quimioterapia, sobre todo la quimioterapia, que es un gran tóxico para el ovocito. En el caso de que solo fuera cirugía, pues hay que tener en cuenta tu edad, 40 años, y tu antimuleriana, que está un poco justa. Entonces, en la FIV negativa, pues extrapolar un poco más los datos de FIV negativa, pero con qué resultado en cuanto a respuesta folicular, número de ovocitos obtenidos, número de fecundados y calidad de los embriones transferidos. Entiendo que tu embarazo ectópico y tu aborto fue previo a la FIV y que por tanto esos fueron embarazos naturales y luego la fecundación. Entonces,
bueno, valorar un poco en conjunto a ti y a tu pareja y replantear una FIV si se puede mejorar en algo el proceso de estimulación anterior. Bueno, pues cambiándote la pauta de estimulación, haciéndote los controles, los niveles, midiéndote los niveles de estradiol durante la fase folicular y estradiol y progesterona, ver si realmente el ovario sigue dando una buena cohorte de ovocitos, o incluso plantearte la donación de óvulos si fuera la mejor alternativa para que te puedas quedar embarazada. En FIV se inyecta el semen en los óvulos o se dejan juntos en el laboratorio. En FIV convencional se deja el ovocito en la placa, se deja una gotita con unos 10.000 espermatozoides alrededor del óvulo, y la fecundación, dentro de que es en la placa, es una fecundación natural, no es una inyección del espermatozoide en el ovocito. Eso es la FIV convencional, esa es la diferencia con la microinyección. Me parece que no hay más preguntas. De todas maneras, ir pasándome que os voy leyendo. El déficit, no sé si a ti ya te he contestado, el déficit de vitamina D afecta a la implantación. El déficit de vitamina D afecta a la implantación. Sí, ya hemos estado hablando de ello hace 5 minutos. El déficit de vitamina D afecta a un peor desarrollo embrionario y por tanto puede afectar negativamente a la capacidad de implantación del embrión. No sé si tenéis más dudas. ¿Queréis hacer alguna otra pregunta? No sé si tengo aquí otra pregunta. En la perimenopausia, en la perimenopausia ya no hay óvulos que sean viables. En la perimenopausia hay óvulos viables, pero a ver si puedo bajar esto. Así. En la perimenopausia, que es la fase final de la producción de óvulos, la calidad de esos óvulos está bastante comprometida. Entonces sí que hay óvulos viables, pero muy pocos, lo cual las posibilidades de tener un ovocito viable en una mujer en perimenopausia es muy difícil de conseguir. Pues depende también si la mujer está en perimenopausia teniendo reglas espontáneas o no, o tiene alguna capacidad de responder todavía a la estimulación ovárica. Y luego, sobre todo, pues depende también de la edad que tiene la mujer en la perimenopausia, porque bueno, no es lo mismo una mujer que está en perimenopausia con 33 años, que aunque tenga muy pocos ovocitos y probablemente de baja calidad, no deja de tener 33 años y por tanto probablemente más capacidad reparativa ese ovocito de problemas cromosómicos, que una perimenopáusica de 48 donde ya prácticamente la viabilidad es cero porque las anomalías cromosómicas están presentes al 100% en los óvulos. Entonces, bueno, sobre todo en la perimenopausia, si es una paciente joven, tiene más opciones de embarazo, incluso de embarazo espontáneo, que la mujer de edad reproductiva avanzada. A ver si puedo entrar en más preguntas. ¿Sin regla es posible usar mis óvulos? Sin regla es posible usar mis óvulos. Sin regla, depende por qué falte la regla.
si la regla falta porque hay una menopausia, es muy difícil usar los óvulos de una mujer que no los está produciendo, porque si la falta de regla es porque hay un fracaso ovárico y los ovarios no funcionan, no hay ninguna medicación que los vaya a hacer funcionar. Por tanto, para usar los óvulos de una mujer hay que estimularle los ovarios primero y conseguir recuperar ovocitos. Entonces, si la mujer no tiene reglas por una menopausia, no puede usar sus óvulos. Otra cosa es que la mujer no tenga reglas por una menorrea central, por un síndrome de ovario poliquístico, por ejemplo. Pues esas mujeres sí responden bien a la terapia hormonal, porque esas mujeres tienen muchos óvulos, lo que les falta es una estimulación en sus ovarios para que empiecen a ovular. Entonces la falta de regla no tiene las mismas connotaciones dependiendo de cuál sea el motivo por el que falte la regla. Hay mujeres que sin reglas sí pueden quedarse embarazadas haciendo inducción de ovulación, pero no sin reglas en menopausia. Y tener el ácido fólico bajo puede hacer no quedarte embarazada y la vitamina D. Bueno, el ácido fólico, el motivo por el que suplementamos con ácido fólico es para evitar en el embrión defectos del cierre del tubo neural, que eso es la espina bífida. O sea que el déficit de ácido fólico en la etapa preconceptiva, sobre todo, y en primer trimestre de embarazo, se relacionó claramente con esa malformación. Y después hubo otra serie de estudios posteriores donde vieron que también las mujeres sin suplementación por ácido fólico tenían más tendencia a hacer estados hipertensivos de embarazo. Entonces, el suplementar con ácido fólico es para evitar toda esa patología obstétrica más que te haga perder oportunidades de embarazo. Y la vitamina D, eso sí hemos dicho, que la vitamina D sí podía bajar, el déficit de vitamina D severo, sí podía bajar algo las probabilidades de quedarte embarazada. Y después, después de una operación de endometriosis y trompas, ¿se producen óvulos de mayor calidad? En principio no. Una operación de endometriosis te va a quitar pues o bien adherencias o bien te van a quitar unos quistes en los ovarios, pero el ambiente intraovárico, hayas quitado el quiste, el ambiente intraovárico que genera la enfermedad per se hace que la calidad de los ovocitos esté comprometida. Aunque tú hayas quitado ya los quistes de endometriosis, siguen siendo óvulos con esa afectación de la enfermedad de base. Lo que puede hacer es que mejore tu respuesta ovárica al tratamiento. O sea, no tanto mejorar la calidad como que pueda mejorar si hay un gran quiste en el ovario que está haciendo mucho efecto compresor o de gran tamaño, al final hace que los folículos alrededor no puedan crecer por efecto de espacio. Entonces, bueno, hay situaciones en las que extirpar un quiste disminuye mucho la respuesta ovárica, pero en otros casos la mejora porque estás liberando al parénquima ovárico de toda esa masa de quiste que está impidiendo el desarrollo de los otros folículos. Y las trompas, pues quitar las trompas no va a mejorar la calidad de los óvulos, pero probablemente sí que va a mejorar la calidad del endometrio en cuanto a que no va a haber esa comunicación entre trompa y útero que puede hacer disminuir la calidad implícita del endometrio por estar sometida a ese ambiente tóxico que pueda bajar de la trompa. ¿Qué más preguntas? Una trompa dilatada pero permeable puede dar problema y provocar aborto. Una trompa dilatada pero permeable puede dar problemas, sobre todo, a ver si puedo bajar esto, sobre todo lo que puede dar es más riesgo de
embarazo ectópico, más que de aborto. Cuando una trompa está permeable, el embrión puede irse a la trompa, incluso tener un embarazo natural si la trompa está permeable, y que el embrión se quede implantado en la trompa y tener una gestación ectópica, tubárica, en la trompa dilatada, que además tiene un peristaltismo, un movimiento mucho más lento, y no tiene ese efecto de arrastre del embrión hacia la cavidad uterina. Hola, en el mes de agosto me hicieron un legrado, aumentan ahora la tasa de éxito si me someto ahora a un tratamiento de ICSI. Bueno, el legrado es una acción mecánica sobre el endometrio. Te decía que hacer un legrado en el endometrio tiene un efecto luego de cicatrización posterior, de generación de factores de crecimiento y de mejoría de la proliferación endometrial. Entonces, bueno, el legrado no va a mejorar en nada lo que venga antes, es decir, calidad ovocitaria ni embrionaria, pero sí puede hacer que el endometrio esté mejor preparado para una nueva implantación de un embrión. No sé si aquí hay más... ¿recomiendas algo para mejorar la movilidad espermática? Bueno, para mejorar la movilidad espermática tenéis complementos, sobre todo con antioxidantes en el mercado, que llevan vitamina C, vitamina A, vitamina E, el DHA y el ácido fólico. Esos suplementos de antioxidantes en el hombre van a mejorar probablemente el índice de oxidación de radicales libres, y entonces va a mejorar la movilidad seminal. ¿Qué información nos da una biopsia de endometrio de cara al ciclo? Una biopsia de endometrio depende de lo que busques en la biopsia. Puede ser una biopsia para anatomía patológica, entonces te va a decir si el endometrio tiene una anatomía patológica benigna o no. Si estás buscando endometritis crónica, pues presencia de células plasmáticas o de bacterias, o un desbalance en la microbioma, o sea que puedes estar buscando alteraciones, patógenos, o alteración en la flora normal. Puedes estar en una biopsia buscando hacer una receptividad endometrial, una biopsia buscando la ventana de implantación, o sea que depende de la biopsia lo que busques. Doctora, si los espermas no fecundan el óvulo, ¿hay alguna otra técnica? Si el semen no fecunda el ovocito con ICSI, hay que intentar, si se puede, en la medida de lo posible, si es en una FIV convencional, como te estoy leyendo, tienes que plantear ICSI, microinyección espermática. Y luego, pues depende de la concentración del semen, si el semen te permite hacerle unas columnas de anexina o un fertility chip, vas a mejorar los espermatozoides con los que vas a fecundar los ovocitos. Entonces vas a dar a ese semen más oportunidad de fecundación, haciendo esas técnicas más específicas de selección. Reducir el tiempo de abstinencia en un varón también va a mejorar el potencial de fecundación. Es decir, incluso reducir la abstinencia a 12 o 24 horas va a hacer que ese semen tenga más capacidad fecundante. Antes de una inseminación de donante es interesante hacer estudio completo hematológico, inmunológico, cariotipo, KIR, madre soltera. A ver, antes de hacer ningún tratamiento, lo habitual es no hacer un estudio general muy completo. Sobre todo, bueno, pues primero porque va a encarecer mucho ya el procedimiento, y segundo porque sin presentar patología no tienes por qué buscarla. Todas esas pruebas van a buscar patología en una paciente que a priori es sana. Por tanto, los protocolos están para guiarnos en un orden de pruebas y no hacer pruebas, yo creo que más de las necesarias, sobre todo para una inseminación artificial en una mujer soltera, es decir, una mujer no infértil que va a hacer su primer tratamiento y que no tiene que buscar mucha patología donde a lo mejor no la hay. Si son óvulos y semen donado, también puede fallar la implantación por baja medicación o por implantación antes de tiempo. Si son óvulos y semen donado, también puede bajar la implantación, más que por baja medicación, porque el endometrio esté insuficientemente desarrollado.
bueno, a lo mejor precisamente por baja medicación, o por implantación antes de tiempo. Si es un endometrio con una ventana de implantación desplazada, puedes estar transfiriendo los embriones en un momento del ciclo en el que el endometrio todavía no tiene su expresión abierta hacia la implantación de ese embrión. O sea que aunque sea óvulo y semen donado, al final tú tienes que conseguir una sincronía en el desarrollo entre el embrión y el endometrio. Consejos para una buena implantación. Bueno, eso es muy difícil. Una buena implantación depende de un embrión bueno y de un endometrio receptivo en ese momento. Entonces, bueno, un embrión bueno es un embrión que procede de un ovocito joven, competente, con una buena capacidad de fecundación, y después un embrión que tiene un desarrollo adecuado, si se puede hasta blastocisto, que es como vamos a mejorar la implantación del embrión. Y después tener un útero preparado, un endometrio adecuadamente preparado, suplementado, y hacer una buena técnica de transferencia embrionaria. No sé si hay más preguntas. ¿Tomar antibióticos afecta el resultado del seminograma? Bueno, por lo menos no lo afecta negativamente, porque incluso hay varones que tienen una cantidad de leucocitos pues bastante alta, o incluso de infección, y el antibiótico no consigo quitar las preguntas ahora. Así que el antibiótico en todo caso le puede mejorar el seminograma más que empeorárselo. Lo que me ha pasado es que me sacaron 3 folículos y no han sido fecundados. Maya dice que lo que le ha pasado es que le sacaron, entiendo, 3 ovocitos y que no han sido fecundados. Bueno, una punción con 3 ovocitos pues implica probablemente que has respondido muy poco al tratamiento, o bien porque has tenido una estimulación con dosis inadecuadas, o bien porque tus ovarios han sido incapaces de dar una mayor cantidad de óvulos. Entonces, cuando partes de una baja reserva y de una baja cantidad de óvulos recuperada, la probabilidad, además de que después no haya una fecundación buena, es más alta, porque esos ovocitos que proceden de una cohorte baja van a dar además peor calidad en el gameto, peor calidad en la célula, y va a haber una mayor tasa de aneuploidía. Sacaron 5 y 3 eran maduros. Y luego pues ver también si el semen era adecuado o no lo era, porque si además hay un factor masculino, pues 3 ovocitos pueden no fecundarlo un semen que tenga muchas alteraciones. Es que 3 óvulos no son muchos, Maya. No sé, ¿qué pone ahí? Los días fértiles en un ciclo de 30 días, ¿cuáles son? Los días fértiles en un ciclo de 30 días, o sea, habitualmente la ovulación ocurre a mitad de ciclo. En un ciclo habitual, en un ciclo menstrual normal, pasan los mismos días desde la fase folicular hasta la fase lútea. Por tanto, si tienes un ciclo de 30 días, lo normal es que estés ovulando alrededor de un 14-15 días de ciclo, y que esos sean los días más fértiles de tu ciclo. Pero bueno, no se puede asegurar, porque hay pacientes que hacen luego una fase folicular muy larga y una lútea más corta, o al contrario. ¿En cuántos valores tiene que estar la TSH para una FIV? ¿Y en cuánto tienen que estar las NK para que sea adecuado para una FIV? Bueno, la TSH, la recomendación del endocrino es que esté por debajo de 2,5. Y las NK, en realidad las NK es un valor al que ya no se le da tanta importancia a la hora de
de pronosticar resultados, porque las NK muchas veces no tienen relación con lo que hay en el útero, pero bueno, habitualmente el punto de corte suele estar en 12% de NKs. ¿Qué aconsejas para pacientes que tienen endometrios muy delgados y que cueste hacerlos llegar a 7 como mínimo? Bueno, pues las pacientes que tienen endometrios muy poco desarrollados y que además no responden a dosis altas de terapia estrogénica tienen una posibilidad de ponerse factores de crecimiento en el endometrio, que es una técnica que está en ensayos ahora mismo, pero con unos resultados pues bastante prometedores. Ya desde hace varios años nosotros hicimos un estudio con factores de crecimiento. Cuando lo publicamos teníamos una serie como de 20 pacientes a las que obviamente no se habían embarazado nunca y tenían además endometrios muy delgados, por debajo de 7 milímetros, sin tener patología uterina añadida. En estas mujeres les hicimos una histeroscopia y una inyección en el endometrio de factores de crecimiento suyos plaquetarios y observamos una tasa de gestación a término de un 40%. O sea que claramente estas mujeres cuando se transfirieron todas consiguieron aumentar el grosor por encima de 7 y prácticamente una de cada 2 consiguió embarazo. ¿Cómo se selecciona la donante de óvulos? Las donantes se seleccionan, para la receptora en concreto, se seleccionan con el fenotipo y el grupo sanguíneo. El fenotipo son las características físicas que tiene la donante, pues raza, color de pelo, de ojos, etcétera, y luego la compatibilidad con el grupo sanguíneo de la receptora. Luego, además, la selección de la donante puede llevar cribado genético si se va a hacer un test de compatibilidad genética de enfermedades recesivas. Se hace un estudio de las mutaciones de la donante y del varón o del semen de donante y se hace un matching genético de compatibilidad. Y igualmente, si hay problemas de aloinmunidad, pues la donante se selecciona haciendo HLA y buscando una donante que tenga un HLA C1C1. Marta, gracias a ti estoy de 29 semanas, eres un amor. Gracias, Marta. ¿Qué más? No sé si hay más preguntas. Aquí no. Vale. Aquí no. Después del legrado que le he comentado anteriormente, tengo embriones congelados en blasto y embriones en día 6 tipo A. ¿Cuál me aconseja que me ponga? Tengo 39. Tengo embriones congelados en blasto y embriones en día 6. O sea, quieres decir embriones en blasto en día 5 y embriones en día 6. Eso es lo que quieres decir. Habitualmente se suelen poner primero los de día 5, porque el embrión que llega a blastocisto en día 5 suele tener más capacidad de embarazo que el que tarda un día más. Pero bueno, igualmente al final es indistinto el ponerlos en día 5 que en día 6, todos son blastocistos. El matching no asegura que el embrión no tenga problemas, no. El matching genético diagnostica mutaciones recesivas. Eso quiere decir que el embrión puede tener anomalías cromosómicas de otro tipo o enfermedades que no diagnostica el test genético. O sea que el test genético diagnostica las enfermedades que diagnostica el test genético, que son como unas 300. ¿Cómo se sabe cuando hay problemas de implantación? Bueno, el fallo de implantación es un diagnóstico que se hace cuando una mujer tiene fallos repetidos de implantación. Es decir, cuando una mujer se ha hecho varias transferencias embrionarias y no se queda embarazada. Eso es un fallo de implantación. Habitualmente esta definición ha cambiado mucho en los últimos años. Hace alrededor de 5 años hablábamos de después de 10 embriones transferidos si no ha habido embarazo. Ahora ya se tiende más a hacerlo por exclusión y a decir, a ver, lo que no es un fallo de implantación es mujeres mayores de 40 años,
patología uterina importante, factor masculino severo, baja reserva ovárica. O sea, todo lo que ya sabemos que son connotaciones negativas a mal pronóstico te excluyen el fallo de implantación, y por tanto el fallo de implantación se queda para pacientes que se han transferido al menos 4 embriones de muy buena calidad, que no cumplan esos criterios de clínicos de mayor de 40, factor masculino muy severo, miomas o patología uterina, etc. O sea, pero ¿cuándo se sabe que hay fallos de implantación? Cuando ocurren los fallos de implantación. Problemas, alteraciones genéticas, quería decir. Eso es, el matching no asegura que el embrión no tenga alteraciones genéticas, porque el matching mira una serie de mutaciones específicas en los donantes o en la paciente y el donante, pero no son todas las enfermedades genéticas, son las que analiza ese test. Bueno, de todas formas, esto lo vamos a dejar guardado en la página para que lo podáis revisar, volver a ver, volver a leerlo. Yo creo que vamos a ir terminando y despidiéndonos. Si no hay más preguntas, con 44 podría tener óvulos de calidad. Con 44 puedes tener algún óvulo de calidad, pero lo más probable es que no. Lo más probable es que haya pocos óvulos de calidad. Bueno, ha sido un placer hablar con vosotras, contestaros en la medida de lo posible a lo que habéis ido preguntando. Podéis dejar además más preguntas en Instagram. Gracias a vosotras. Reserva ovárica normal, ¿qué quiere decir? Quiere decir tener una cantidad de óvulos adecuada y alta, ya no para la edad, sino una cantidad de óvulos adecuada. En antimuleriana estaríamos hablando de por encima de 1,5, en recuento de folículos antrales por encima de 6 en la ecografía. Bueno, gracias a vosotras por estar ahí. Pero con 38 nos pregunta Locatis, con 38, que es una reserva ovárica normal. Una reserva ovárica normal con 38 años, lo que pasa es que otro concepto es normal para la edad, pero la reserva ovárica, si está baja porque corresponde por edad, no está normal, está baja. Entonces, los criterios absolutos son antimuleriana más de 1,5, FSH por debajo de 10, recuento de folículos antrales por encima de 6, y todo lo que está por debajo de esos parámetros pues significa que está baja. Claro, me dijeron que la tenía normal. Claro, el que tengas la reserva ovárica normal significa que tienes una dotación de óvulos normal dentro de... Te habrán informado de que tus parámetros de reserva ovárica eran los adecuados y los esperados para una mujer de 38 años. Bueno, pues ha sido un placer hablar con vosotras. Nos despedimos ya. Muchas gracias a vosotras. Vamos
desconectando. Última pregunta de Conchi: después de 3 abortos, ¿qué se puede decir que es fallo de endometrio o de los legrados, se ha atrofiado y no se puede recuperar? Después de los legrados el endometrio se puede quedar muy estropeado y hacer falta recuperarlo con factores de crecimiento. Bueno, muchas gracias a vosotras, un beso fuerte, nos vemos por la clínica cuando queráis, estoy a vuestra disposición. Saludo y nos desconectamos. Adiós.